Testimonio da comienzo hoy a una nueva serie que traerá ante sus pantallas la vida barcelonesa de un siglo. El curso, en nuestro guión apresurado e incompleto, de unos años decisivos para la historia de una ciudad que nuestro programa quiere evocar a lo largo de varios espacios que se agruparán bajo el título Barcelona, otros tiempos. Testimonio ha trabajado para ello durante meses y meses en bibliotecas, archivos y colecciones públicas y particulares a la búsqueda del dato importante, en el esclarecimiento de un hecho, en la recopilación de secuencias cinematográficas, muchas de ellas fuera de España, o en el acopio de viejas y perdidas fotos, marcadas con esa entrañable impronta amarillenta de los años. Sabemos que muchas cosas y nombres se nos quedan en el tintero. Es tan rica la vida barcelonesa en acontecimientos artísticos, culturales o sociales, tan amplio el campo de su florecimiento industrial, mercantil o científico, tan abundantes los matices de su inquietud espiritual, que sería empeño punto menos que imposible tratar de enmarcarla con sus auténticas dimensiones en la estrecha geometría de nuestra serie. Nuestra historia comienza allá por los años 20 del siglo pasado, cuando Barcelona contaba apenas con 100.000 habitantes y la revista El Europeo, la primera manifestación consciente y organizada del romanticismo en España, propugnaba textualmente el despertar del genio de los barceloneses para figurar en el continente al nivel a que eran acreedores. Esta estampa deliciosa del más puro romanticismo de la Rambla de Santa Mónica corresponde a una etapa de la ciudad en la que, a fuerza de sacrificios y laboriosidad, han sido restañadas las heridas de la invasión francesa, demoledora de una riqueza industrial y una actividad comercial que tanto esplendor llegaron a alcanzar en el siglo XVIII. Son los días venturosos en que los más optimistas cálculos de recuperación son rebasados ampliamente. La actividad fabril es pujante y el mejor futuro parece sonreír a los abnegados hombres de Cataluña. Pero quizás algunos de estos barceloneses que pasean ante el viejo teatro de Santa Cruz en la Font del Vell vean nublarse sus esperanzas después del gigantesco esfuerzo realizado. Los mercados coloniales van cerrándose con las emancipaciones de las provincias españolas de ultramar, y el resto de la península, empobrecida hasta la miseria por los efectos de la francesada, la división de los españoles y la despreocupación de los gobernantes, se encuentra incapacitada para absorber los frutos de esta dura etapa catalana de esfuerzos, de laboriosidad, de sacrificios. Este llano de las comedias de aquellos años tuvo, como toda la región, el aire un poco triste del desaliento, esa oscuridad de horizontes, esa tiniebla de esperanzas que no consigue disipar ni la luz de gas que llega en 1826, hasta que a finales de la década, en 1830, las naves catalanas surcan de nuevo los mares hacia el Nuevo Mundo, rompiendo espumas bajo el sol y las estrellas. En 1833, por otras aguas no menos difíciles, las de la literatura, discurre un entrañable periódico con nombre marinero, El Vapor. En sus páginas aparecerá este año la primera manifestación del renacimiento literario de la hermosa lengua catalana, la Renaixença, en la pluma de Buenaventura Carlos Aribau y bajo el título Oda a la Patria. ...1839... es un año importante para la ciudad. Rubió i Ors ha publicado una composición catalana en el Diario de Barcelona. Ha muerto Fernando Sors, el creador de la moderna escuela guitarrística española, y hace su entrada triunfal el daguerrotipo, el hermano mayor de la fotografía, cuyas excelencias se muestran públicamente el día 10 de noviembre, obteniéndose una visita de la lonja y de la casa Chiffré. Este es el cartel anunciador de la histórica demostración que señalaba: la sesión comenzará a las 11 del día y durará sobre 60 o 70 minutos, según el estado de la atmósfera y la fuerza del sol. El famoso invento y la próxima llegada de un poeta francés de 29 años llamado Théophile Gautier serían comentados seguramente por las damas que acudían a buscar remedios para la jaqueca y el insomnio al Herbulari del Rey, que abrió en la calle del Vidrio José Villar, dueño después de otra herboristería famosísima, La Florida, cuyo evocador aspecto están ustedes viendo.
La Florida, uno de los más destacados testigos del 800 barcelonés, se ha conservado hasta hace muy pocos años sin que se alteraran en más de un siglo ni su decoración ni su mobiliario. El día 4 de abril, Barcelona vive un acontecimiento de enorme trascendencia artística, la inauguración del Gran Teatro del Liceo. El programa estaba compuesto por una sinfonía, unas danzas, una cantata y un drama en 3 actos de Ventura de la Vega, titulado Don Fernando de Antequera. El Diario de Barcelona daba cuenta de la histórica jornada. El Coliseo, decía, presentaba un golpe de vista maravilloso. Sus adornos y dorados, la hermosura del quinqué, la grandiosidad del ámbito, pasmaron a todos. Se repartieron ramos de flores y poesías. En el momento de alzarse el telón a los sones de la marcha real, se descorrió un velo ocultador del palco regio, apareciendo en el centro del mismo el busto en mármol de Su Majestad, la reina Isabel II, sobre pedestal. Fueron intérpretes de la obra inaugural Carlos Latorre, el gran actor que 3 años antes había incorporado el papel protagonista en un estreno de José Zorrilla, titulado Don Juan Tenorio, y la famosa Bárbara Lamadrid. A partir de aquellas fechas, el Liceo inicia una inmensa labor de presentación de títulos operísticos, acogiendo en su escenario a las voces más destacadas del momento. También ofreció, a partir de entonces, representaciones dramáticas, conciertos, recitales y sus famosos bailes de máscaras, que comenzaron el 26 de febrero de 1848, destinando, según nos cuenta Aurelio Campmany, parte de la recaudación a la Casa de Caridad. En una especie de reglamento de estos bailes se decía textualmente: no se tolerará que se haga ruido con campanas, trompetillas u otros instrumentos, o con petardos, silbidos u otras acciones descompuestas para variar de rigodones, contradanzas, etc., ni que se den vueltas violentas que puedan causar daño, ni que se baile de manera que ofenda la decencia, ni composiciones o figuras indecorosas. Al adquirir esta entrada, auténtica de aquellos años, los asistentes a los bailes del Liceo tenían, por lo tanto, asegurado que el buen gusto y la corrección más extremados presidirían la velada. El 29 de octubre de 1848, acaudillados por el entusiasmo de Miguel Viada y Buñol, ponen los catalanes en funcionamiento en España el ferrocarril, creando la primera línea férrea Barcelona-Mataró. Los precios de los billetes eran los siguientes: primera, 12 reales, segunda, 9 y tercera, 6. Pero el año nos trae también tristes fechas. El mes de junio muere el poeta Pablo Piferrer, uno de los más destacados escritores románticos españoles. En el aire parecen flotar sus versos en un llanto por su propia muerte. Ora en Montserrat doblan las campanas, débil en la ermita una oigo tañer, en Santa Cecilia otras más cercanas. ¿Por qué estas a aquellas se oyen responder, responder doblando tan tristes campanas? También desaparece en este año una gigantesca figura del pensamiento, Jaime Luciano Balmes y Urpí. Tenía solo 38 años. Del talento de Balmes, que fue un auténtico profeta de la evolución político-social de Europa, cabía esperar aún mucho cuando la muerte le llevó consigo. Balmes consagró una buena parte de su vida a promover la unión de las dos ramas borbónicas con el matrimonio de Isabel II y el hijo de don Carlos como única solución a los problemas políticos y aún a las contiendas civiles de la época. He aquí un grabado de 1850 que nos presenta el paso de la popular cabalgata dels Tres Toms, las Tres Vueltas, en el día de San Antonio Abad. Según algunos eruditos, el nombre Las Tres Vueltas se debe a que los jinetes obligaban a sus cabalgaduras a levantar las patas delanteras y dar 3 vueltas sin perder el equilibrio, mientras el sacerdote bendecía al animal.
Juan Amades cree que el origen está en que la comitiva debía dar 3 vueltas, es decir, 3 tombs, alrededor de la iglesia de San Antonio el día de su festividad. Son los días en que Anselmo Clavé fundara la Fraternidad, la primera sociedad musical de la península. El 29 de mayo de 1853 se inauguran los puestos de la Rambla de las Flores. 14 floristas, que ya venían vendiendo su mercancía con carácter ambulante desde 1846, accedieron a costearse unas mesas de carácter uniforme. Este mercado multicolor fue, desde entonces, uno de los lugares preferidos por los barceloneses para el paseo. Hoy, a 113 años de su nacimiento, este poético comercio se mantiene inmarchitable, como si la mano de Dios hubiera dejado vivas y frescas a las flores y a las floristas del romanticismo barcelonés. ¿Saben ustedes quién fue Fructuoso Canonge? El Diario de Barcelona, del 8 de septiembre de 1858, nos lo presenta como el mejor prestidigitador que actuara en aquellos años en la ciudad condal. Para los que gustan de los detalles curiosos, les diremos que Fructuoso Canonge era limpiabotas de profesión y tenía un puesto en el que trabajaban varios asalariados a los que había enseñado un especial ritmo en el manejo del cepillo que causaba la admiración de los transeúntes. Fue también inventor de un betún que alcanzó extraordinarias ventas. Canonge, para demostrar que no era corrosivo, se embadurnaba frecuentemente la lengua con él. Gran aficionado a los juegos de manos, se hizo un día profesional, alcanzando rápidamente la fama y los más destacados laureles. Canonge fue condecorado por todos los soberanos de Europa. Muchos de nuestros espectadores lo saben, pero quizá haya algunos que ignoren que la navegación submarina fue inventada por un catalán, Narciso Monturiol, que el año 1859 botó en Barcelona su sumergible Ictíneo, precursor de todos los actuales submarinos. El Ictíneo costó 100.000 pesetas y el 23 de septiembre, en la primera prueba pública, realizó una inmersión de 2 horas 20 minutos. Después de diversas demostraciones, con el mayor éxito del prodigioso invento, Monturiol fue abandonado a su suerte y el Ictíneo vendido por los acreedores como chatarra. El 1 de mayo de 1859, Barcelona vive una trascendental jornada literaria, la restauración de los Juegos Florales, de origen medieval, por los que había de canalizarse la labor de los escritores de lengua catalana. Los Juegos alcanzaron gran resonancia y quedaron ya unidos para muchos años a la vida literaria barcelonesa. Con ellos brillaron los nombres de Miray Fontanals, un sabio ya de fama mundial, Rubió i Ors, Cortada, Balaguer, Amer, Pons i Bofarull, como organizadores del certamen. El 22 de octubre de aquel mismo año de 1859, España declara la guerra al Imperio marroquí. Una unidad militar formada por 500 voluntarios catalanes acude a los campos africanos a incorporarse al ejército combatiente. La marcha de estas tropas a través de la geografía española, camino del teatro de la contienda, inspirará más tarde una obra de teatro lírico titulada Los Voluntarios, de la que se inmortalizó este fragmento que están ustedes escuchando. El mejor testigo de la guerra de África, Pedro Antonio de Alarcón, cuenta en su famoso diario la llegada de los soldados catalanes. Día 3 de febrero de 1860. Son las 5 de la tarde y vengo de presenciar una escena arrebatadora. Las compañías de voluntarios catalanes que la noble y patriótica tierra de Roger de Flor envía al ejército de África como precioso e inestimable donativo acaban de desembarcar en este momento. Son cerca de 500 hombres. Visten el clásico traje de su país, calzón y chaqueta de pana azul, barretina, canana por cinturón, chaleco listado y manta al hombro. Sus armas son el fusil y la bayoneta, sus cantineras bellísimas. Su jefe, un comandante joven todavía llamado don Victoriano Sugrañes. 3 cruces de San Fernando adornan su pecho.
La tropa, sigue diciendo Alarcón, ostenta en su fisonomía ese aire de dureza y atrevimiento, de laboriosidad y astucia que distingue a la raza catalana. Facciones angulosas, castaños o rubios por lo general de barba y cabello, recia musculatura y ágiles movimientos propios de gente montañesa. El general Prim, como paisano suyo, ha deseado que ingresen en su cuerpo de ejército, a lo que ha accedido el general en jefe. Ellos, los recién llegados reclutas, por su parte, han pedido al conde de Reus ir mañana a la vanguardia y también se les ha otorgado esta merced. Todos los hijos del Principado que militan en este ejército habían acudido a recibirlos. 1000 abrazos, 1000 juramentos y saludos, 1000 diálogos en catalán de primera ley se seguían a cada encuentro, a cada reconocimiento, dice Alarcón. También llegó a saludarlos Prim, montado en el caballo árabe, cogido a un jefe enemigo días anteriores. Reunidas las 4 compañías de voluntarios, Prim se colocó en medio de ellos y en catalán les arengó del siguiente modo: «Catalanes, acabáis de ingresar en un ejército bravo y aguerrido, en el ejército de África, cuyo renombre llena ya el universo. Vuestra fortuna es grande, pues habéis llegado a tiempo de combatir al lado de estos valientes. Mañana mismo marcharéis con ellos sobre Tetuán». Les habla luego de su responsabilidad de pelear al lado de aquellos héroes que han luchado con una bravura inigualable, marchando con el agua a la cintura, durmiendo bajo la lluvia y azotados por la plaga tremenda del cólera, aceptándolo todo con impecable disciplina. Y no queda aquí, les dice con recia voz, la responsabilidad que pesa sobre vosotros. Pensad en la tierra que os ha equipado y enviado a esta campaña. Pensad en que representáis aquí la gloria de Cataluña. Uno solo de vosotros que sea cobarde, labrará aquí la desgracia y la mengua de ella. Yo no lo espero. Recordad las glorias de nuestros mayores, los que lucharon en Oriente con reyes y emperadores, que vencieron en Palestina, en Grecia y en Constantinopla. A vosotros os toca imitar sus hechos y demostrar que los catalanes son en la lid los mismos que fueron siempre. Y si así no lo hicierais, si alguno de vosotros olvidara sus sagrados deberes y diese un día de luto a la tierra en que nacimos, yo os juro por el sol que nos está alumbrando que ni uno solo de vosotros volvería vivo a Cataluña. Pero si correspondéis a mis esperanzas y a las de todos nuestros paisanos, pronto tendréis la dicha de abrazar otra vez a vuestras familias con la frente coronada de laureles, y los padres, las madres, las mujeres, los amigos dirán llenos de orgullo al estrecharos en sus brazos: «Tú eres un bravo catalán». Los vivas a España, a Cataluña y al general atronaban el espacio. Prim, dice el escritor granadino, parecía transfigurado, de pie sobre los estribos del caballo árabe que se agitaba como inflamado por el ardor del jinete. Lloraban los soldados, los jefes y los generales. Todos palpitaban al compás de aquel corazón embravecido del héroe de Castillejos. Todos deseaban ardientemente la llegada del nuevo día, la hora de la refriega, el momento de la embestida y el asalto a la bayoneta. A la mañana siguiente se produce el avance sobre Tetuán. Los voluntarios catalanes marchan en vanguardia. Cuando ya solo faltan una veintena de metros para saltar la trinchera que defiende la ciudad, una zanja pantanosa cubierta de altas hierbas que la disimulaban traga materialmente hasta la cintura a los bravos soldados. El enemigo los fusila a capricho, pero los voluntarios no retroceden. Sobre los que se han hundido pasan otros. Los muertos y heridos, dice Pedro Antonio de Alarcón, sirven de puente a sus compañeros. El enemigo sigue acribillándolos, pero los catalanes no ceden un palmo de terreno. Es un empeño insensato, una empresa imposible tratar de aproximarse a la trinchera enemiga. Unos detrás de otros, los que han logrado salvar el pantano van cayendo abrasados por aquel fuego incesante. Pero no desisten, siguen avanzando y muriendo. Cae fulminado el jefe, comandante Surañes. Los soldados se miran unos a otros. El campo está sembrado de muertos y heridos. ¿Qué hacer? No es posible supervivir a aquella carnicería. De pronto, solo, un jinete llega al galope hasta las primeras filas. Es el general Prim. «Endavant, catalans!», grita con todas sus fuerzas. «Adelante, catalanes! No hi ha temps per perdre. Recordeu el que m'heu promès. No hay tiempo que perder. Acordaos de lo que me habéis prometido». Y no fue necesario más. Los voluntarios reanudaron el imposible avance. Sus ojos parecen salirse de las órbitas. Gritan hasta enroquecer y aprietan con enorme vigor sus armas. Los heridos quieren seguirles como enloquecidos. Se incorporan, avanzan y caen, muchos para no levantarse más. Una fuerza invisible parece arrastrar a todos hacia el enemigo, que continúa barriendo las filas con su mortífero fuego. Delante de todos, como un dios de la guerra, Prim, el héroe de los Castillejos, avanza animando a sus soldados.
De pronto, ve un portillo en el muro y sin meditarlo, espolea su caballo y atraviesa la defensa presentándose en medio del enemigo que ve aterrorizado cómo aquel hombre ha conseguido llegar hasta ellos. Al mismo tiempo, los voluntarios han llegado hasta el muro de tierra. Ayudándose unos a otros, trepando como gatos, escalan la defensa bajo el fuego de muerte. Ya nada ni nadie es capaz de detenerlos. Al llegar arriba, ensartan con sus bayonetas al fiero enemigo, bañando en sangre el parapeto. Abajo, Prim lucha a sablazos con una multitud que le rodea. Bajan los catalanes, la lucha se hace cada vez más desesperada. Y el enemigo no puede soportar el empuje arrollador de aquellos hombres. La victoria se inclina finalmente del lado español. El enemigo ha sucumbido. Brava gente, dice el cronista. La tierra que los ha criado puede envanecerse de ellos. La primera vez que han entrado en fuego, han perdido la cuarta parte de la fuerza. Su jefe, el comandante Sugrañes, ha muerto como bueno a las 20 horas de desembarcar en África, cumpliendo al general la palabra empeñada de dar su vida por el honor de Cataluña. Honor a él y a sus valientes soldados, termina Pedro Antonio de Alarcón. Firmada la paz con el Imperio marroquí, las tropas van regresando a la península. Noche del 9 de abril de 1861. Barcelona se estremece. Un incendio incontenible se apodera del gran teatro del Liceo. Se consumen rápidamente el escenario y el suelo. Se derrumba el techo mientras las llamas suben hacia el cielo, haciéndose visibles a muchos kilómetros. A las 3 horas ha desaparecido totalmente la sala. Solo se salvaron las paredes maestras del edificio por su reciedumbre y perfecta construcción y algunas dependencias interiores. He aquí el desolador aspecto con que se nos presenta el Coliseo después del siniestro. Pero la laboriosidad y el tesón catalanes se aprestan rápidamente a la reconstrucción. A los 9 días, la Junta de Accionistas acuerda reedificar el teatro. Solo un año bastó para que el Liceo volviese a abrir sus puertas felizmente, con nuevos atractivos en su decoración y una singular mejora de todos los servicios. La solemnísima inauguración tiene lugar el 20 de abril de 1862 con Puritanos. Es el año en que visita Barcelona un escritor danés llamado Hans Christian Andersen. Su llegada coincide con unas grandes inundaciones que luego relatará en uno de sus libros. El ritmo a que se ha llevado la reconstrucción del Liceo es un fiel reflejo de la vibrante actividad catalana. He aquí un curioso grabado de aquel año que nos presenta la fábrica de máquinas de coser de Miguel Escuder, inaugurada por aquellos días. El interés de los barceloneses por el progreso, en este caso por los medios de comunicación, se manifiesta en este curioso folleto que los habitantes de la ciudad quitan materialmente de las manos del librero Don Juan de Olivers, de la calle de Escudillers 57. Se titula Noticia sobre los carruajes mecánicos y presenta las características de esta nueva importante invención. El tradicional culto catalán al saber tiene una de sus mejores expresiones en la construcción de la nueva universidad, heredera de aquella otra de Cervera de grato recuerdo, cuyas obras refleja esta fotografía. En este mismo año resulta premiado en los ya tradicionales Jocs, Juegos Florales, un joven poeta nacido en Folgarolas. Se llamaba Jacinto Verdaguer y era estudiante de teología. Verdaguer se presenta a recoger el premio vestido a la usanza de los campesinos catalanes. En 1866, la quiebra de una importante entidad bancaria londinense produjo una crisis que afectó a muchas empresas británicas y continentales. La débil estructura fiduciaria de la Barcelona de aquellos días fue incapaz de resistir dicha crisis y el mercado bursátil se estremeció, produciéndose como consecuencia una retirada masiva por parte del público de sus depósitos en las entidades de crédito. En 1871 nace la revista La Renaixença, que 10 años más tarde, el 1 de enero de 1881, se convertiría en diario.
A la Renaixença cabe el honor de haber sido el portavoz del más decidido movimiento literario de Cataluña en la segunda mitad del siglo XIX. Estamos en los años 70. En Cataluña empiezan a utilizarse las palabras burgués y burguesía. Se inician los contornos de las dinastías burguesas que tanto influyeron posteriormente en la economía catalana. Barcelona ha pasado en 40 años de 118.000 a 337.000 habitantes. Verdaguer se ha ordenado sacerdote. Los barceloneses impulsan cada día el ritmo de su actividad industrial. En este grabado de la época se nos muestran numerosos penachos de humo que son como el mapa de una laboriosidad y un tesón ejemplares. En el plano social, la deliciosa confitería de La Palma, en las Ramblas, frente al Liceo, era punto de cita para unos determinados niveles. Para otros, la buñolería del tío Nelo era el lugar de reunión o de tertulia. O el Café de las Delicias. O también, en este caso la gente de mar, eran buen lugar de conversación las tabernas del Muelle de la Riba. Don Alejo Suñol, gran hombre de empresa, facilitaba la comunicación con su servicio de tranvías tirados por mulas que iban desde la plaza de Santa Ana a Gracia. He aquí el primero de estos simpáticos vehículos en una magnífica fotografía de la época. Barcelona se ensancha, se aleja del mar hacia las faldas del Tibidabo. En su interior se remoza y se embellece. Llega la electricidad. Daniel y Molina crea esta encantadora Plaza Real. Estamos en la Barcelona de 1874, cuando mueren el pintor Fortuny y Anselmo Clavé. Es la Barcelona de esta Gran Vía, de esta plaza de Palacio, o de este patio del Hospital de Santa Cruz, de esta Ciudadela, de esta plaza de San Jaime y de esta plaza del Rey. Caminamos ya hacia 1875, el año de la muerte de Pep Ventura, el hombre que transformó la sardana y creó la estructura actual de la cobla. Es el año también de la llegada de Alfonso XII a Barcelona desde Marsella en la fragata Navas de Tolosa, después de la restauración. Madre mía, escriba Isabel II, que había quedado en Francia. El recibimiento que me ha hecho Barcelona excede a mis esperanzas y a tus deseos. Es asimismo el primer año en que un poeta llamado Ángel Guimerá obtiene un galardón en los Juegos Florales, un accésit. Al año siguiente obtendría la Flor Natural y en 1877 los 3 primeros premios. Es en 1879 cuando se inicia con el estreno de Gala Placidia su carrera teatral. En 1876 llega a la ciudad condal el gran invento de un norteamericano llamado Graham Bell, el teléfono. La primera prueba se realiza con una conversación mantenida a través del hilo entre dos personas situadas, una en el centro de la ciudad y otra en Montjuïc. En aquel mismo año, y en un barracón levantado en la plaza de Cataluña, se presenta el famoso circo Sibons. Dice Antonio Dalmau que llamaron poderosamente la atención por sus arriesgados vuelos en trapecio 2 niños de corta edad. Junto al teléfono y a los niños acróbatas, llega a Barcelona la última producción verdiana, Aída. Es escenario de su estreno el Teatro Principal. ...1878... Un joven lleno de inquietud por su carrera recibe el título de arquitecto. Su nombre, Antonio Gaudí, será un día mundialmente famoso. El proceso de expansión industrial de Barcelona es una realidad cada día más sólida. En una factoría local, la maquinista terrestre y marítima, se construye este tranvía a vapor que hace el recorrido Barcelona-San Andrés. Años más tarde, esta misma fábrica lanzaría su espectacular locomóvil. En 1881 debuta en el Liceo el gran Julián Gayarre. Es una noche de gran expectación. El tenor roncalés viene precedido de una fama inmensa.
El triunfo de Gayarre es enorme. Toda la prensa de la ciudad le dedica los más lisonjeros adjetivos. Años más tarde, en el apogeo de su gloria, el cantante llegaría a percibir 5.000 pesetas por función, como se acredita en este recibo que firma a la empresa del Liceo en 1887. El año 1882, dice Subirá, el wagnerismo puede apuntarse el primer tanto con Lohengrin en el teatro principal. El 9 de febrero de 1888 debuta en Barcelona un tenor catalán que alcanzaría rápidamente la fama y que encarnaría más tarde con inigualable altura el repertorio wagneriano. Francisco Viñas, esta era su voz. También triunfa un gran pianista y compositor catalán, Isaac Albéniz, en un concierto celebrado en el Teatro Español. Aquel año de 1888 hizo brillar en el mundo el nombre de Barcelona con una luminosidad que ya no la abandonaría jamás. Estamos en el mes de mayo. Va a inaugurarse la Gran Exposición Universal. La figura más destacada, alma y vida de este acontecimiento, fue don Francisco de Paula Rius i Taulet, alcalde de la ciudad. Rius i Taulet supo rodearse de un grupo de hombres de gran valía, entre los que cabe destacar al jurisconsulto don Manuel Durán y Bas, vicepresidente primero de su comisión ejecutiva; don José Ferrer Vidal, vicepresidente tercero; don Manuel Girona, comisario regio; don Luis Rubier, delegado general; don Carlos Pirozzini, secretario del Consejo General; don Elías Rogent, director general de las obras. Esta foto nos presenta al primer equipo de trabajadores que tomó parte en los trabajos de construcción. El proyecto, lleno de grandes problemas por su extraordinaria envergadura, se nos presenta en este grabado de la época. Enclavadas las instalaciones en la antigua ciudadela, cubría una superficie de 46.500 metros cuadrados. Una monumental puerta, conocida hoy por el Arco de Triunfo, daba acceso al recinto. A continuación de la puerta se extendía un gran paseo que hoy se conoce como Salón Víctor Pradera. En primer término, la estatua ecuestre del general Prim. Los edificios más notables fueron el Palacio de la Industria, Galería de Máquinas, el Palacio de Bellas Artes, el Palacio de las Ciencias, el Pabellón de Colonias, el Palacio de Agricultura, el Pabellón para Material de Transporte, Tracción y Minería, las instalaciones de Guerra y Marina, el Museo Martorell, el Umbráculo. El recinto fue embellecido con jardines, fuentes, y este monumento, obra de Fonseré, conocido por el grupo escultórico Aurora, que hoy se conserva en toda su espléndida perspectiva. Toda la ciudad recibió un enorme impulso con la instalación de la Exposición Universal. Se construyeron nuevas vías, se alzaron magníficos edificios, como este, el Hotel Internacional, y monumentos, como el erigido en honor a Colón, que aparece en la foto en plena construcción. El monumento, proyectado por Buigas, fue dirigido en su construcción por el ingeniero Torras,
y contribuyeron a su adorno obras de Haché, Vilanova, Llimona, Vallmitjana, Clarasó, Fuixà, Pagès Serratosa, Carbonell, Gamot y Alentorn. Tras ímprobos esfuerzos de Rius y Taulet, sus colaboradores y el pueblo de Barcelona, el día 20 de mayo se inaugura la exposición, con la participación de 27 naciones a través de 12.132 expositores. Recoge este grabado las escuadras de 10 países, con 67 buques y 19.960 tripulantes, reunidas ante la ciudad. Al acto de la inauguración, celebrado en el Palacio de Bellas Artes, acudió la reina regente, doña María Cristina, con su hijo Alfonso XIII, de 2 años de edad. Fueron jornadas inolvidables para Barcelona. En unos Juegos Florales celebrados aquellos días, pronunció un brillante discurso en lengua catalana el polígrafo español de 32 años, académico de la lengua desde los 24 y de la historia desde los 25, Marcelino Menéndez y Pelayo. Todos los que han leído periódicos españoles en estos días, comentaba un cronista madrileño, convendrán con nosotros en que Barcelona está siendo en estos momentos la capital de España. En ella se fija toda la atención de la prensa nacional y extranjera. Allí afluyen las escuadras de todas las naciones y acuden a saludar a la reina de España, príncipes de sangre real. Ni aún en extracto podríamos dar idea de lo ocurrido en Barcelona. Las ovaciones que han obtenido la reina y el rey niño, las iluminaciones y serenatas, las recepciones oficiales, los saludos de las escuadras y los actos recíprocos de amistad y cortesía, la riqueza y ostentación de la aristocracia y gentes acomodadas de la ciudad condal, la galantería de los estudiantes, la simpatía y cordial alegría del pueblo, el entusiasmo de todos, la afluencia de forasteros, los banquetes, carreras, regatas y todo género de obsequios y regocijos, y la nobleza y desprendimiento que flota como espíritu consolador sobre todas estas manifestaciones de patriotismo, cortesía, respeto y cultura de los catalanes. Muchos atractivos secundarios llevó aparejada la exposición barcelonesa de 1888. Esta es la llamada Fuente Mágica, que produjo, junto a la Dama del Paraguas, una extraordinaria impresión en los visitantes. No menos curiosidad despertó el globo cautivo. El día 21 de octubre fue solemnemente coronada Nuestra Señora de la Merced. La exposición ha sido un éxito para Barcelona y para España. También el triunfo de Rius y Taulet, frente a todos los augurios en contra, ha sido total. El periodista Isidoro Fernández Flórez, Fernán Flor, escribió en su libro Notas de un viajero, publicado en aquel mismo 1888. La exposición de Barcelona fue una alcaldada de Rius y Taulet, pero una alcaldada como la de Zalamea y la de Móstoles. Hoy, los adversarios del famoso alcalde le saludan con respeto. Y si mañana presentase un proyecto para construir una torre más alta que la Eiffel, encontraría capital para construirla y hasta barceloneses que se tiraran de ella. Y estaba en lo cierto Fernán Flor. Hasta sus enemigos rindieron desde entonces un auténtico culto a la figura del alcalde Rius y Taulet, primer marqués de Olérdola, que supo elevar a la ciudad al nivel de las más importantes capitales europeas. En 1889 realiza su primera exposición el pintor Ramón Casas, uno de los artistas que más fielmente reflejaron su época, dejándonos en inapreciables documentos gráficos costumbres, tipos y ambientes de aquella Barcelona de finales del XIX y principios de nuestro siglo. En 1890 llega a la capital catalana un hombre que ya es leyenda en el oeste americano, Buffalo Bill. Viene al frente de un espectáculo circense con el que recorre las principales ciudades europeas. Buffalo Bill, que era mestizo, hijo de un vaquero blanco y de una india, causaba admiración en todos por su destreza en el manejo del fusil y su habilidad de caballista.
Uno de los números más interesantes que presentaba el espectáculo corría a cargo del propio Bill y consistía en trazar con disparos de revólver la silueta de una persona colocada de espaldas a un tablero. El hombre del oeste fue el creador de otro famoso ejercicio consistente en encender de un disparo de fusil desde una respetable distancia un cigarrillo colocado en la boca de un miembro de su compañía. El número de conjunto que más llamó la atención del público fue el del asalto a una diligencia realizado por auténticos indios Sioux. Dentro de este mismo 1890, el Diario de Barcelona incrementa su plantilla con un nuevo redactor, su nombre Juan Maragall. En 1891 se funda por Luis Millet y Amadeo Vives el Orfeó Català, el más importante vehículo coral de la música catalana. También se crea el Centro Excursionista, fusión de dos entidades y con antecedentes en 1886. En la primavera de 1892, el maestro bretón estrena en el Liceo su ópera Garín. Fue un éxito memorable. La sardana, que están ustedes escuchando, se repitió 3 veces. Dice José Subirá que al celebrarse la 50 representación de la obra, Bretón recibió flores, coronas de laurel y una caja de habanos con 27 billetes de 500 pesetas, obsequio del Círculo del Liceo. Al término de la representación, una gran multitud acompañó al compositor hasta su alojamiento. En el cortejo figuraba la banda municipal a la que Bretón se vio obligado a dirigir la popular sardana en plena calle. En octubre de 1892, Barcelona conmemora el 400 aniversario del descubrimiento de América. Esta foto nos muestra el Paseo de Colón, adornado por Ramón Padró. Todo el final del siglo XIX español estuvo jalonado por los atentados anarquistas. El 24 de septiembre de 1893, y en la Gran Vía barcelonesa, Paulino Pallás arrojó en Barcelona 2 bombas sistema Orsini al general Martínez Campos. El agresor fue detenido y ejecutado. La ejecución de Pallás hacía esperar nuevas acciones por parte de los anarquistas, y estas no se hicieron esperar. El día 7 de noviembre de 1893, Santiago Salvador, queriendo vengar la muerte de su correligionario, arrojó una bomba al patio de butacas del Liceo desde el 5º piso. Los efectos producidos por el artefacto fueron terribles. 20 personas resultaron muertas y hubo numerosos heridos. El público corría empavorecido, atropellándose en la búsqueda de la salida. Los primeros que alcanzaron la calle hicieron extender rápidamente por Barcelona la magnitud de la tragedia. Esta obra de Julio Borrell nos presenta el momento de la salida del viático del Coliseo. El Liceo cerró esta noche sus puertas por el resto del año. El autor del atentado, Santiago Salvador, fue ajusticiado un año más tarde. El 29 de julio de 1893 se inaugura el ferrocarril de Igualada. Asistió al solemne acto el capitán general don Arsenio Martínez Campos con otras personalidades. Los atentados se sucedían en la ciudad condal de forma ininterrumpida. He aquí el llamado carro de las bombas, construido especialmente para la recogida de los artefactos que no habían hecho explosión. En 1894 se inaugura en Barcelona la Exposición General de Bellas Artes. Este grabado nos muestra la Galería de Esculturas. Las bombas siguen alterando la paz de la ciudad y llenando de luto numerosos hogares, pero los barceloneses continúan trabajando y engrandeciendo su economía y su ciudad. La catedral, que presentaba por aquellos años este aspecto en su fachada principal, ofrecería esta perspectiva en 1895. El templo
muestra hoy, en los días de grandes solemnidades, esta singular belleza. En este mismo 1895 desaparece el Circo Alegría, una de las pistas más importantes de Europa, que se hallaba instalado en la Plaza de Cataluña desde 1879. Cuenta un reportero de la época que una mañana, después de múltiples requerimientos municipales para que el local fuera desalojado, y durante un ensayo de orquesta, se celebraban últimamente allí muchas representaciones líricas, empezaron a escucharse fuertes golpes con gran enfado por parte del director de la formación musical, que envió a un empleado para que aquellos cesaran automáticamente. Volvió el comisionado informando que era imposible evitarlos. «Si no cesan los golpes, dejo el ensayo», dijo el conductor de la orquesta. Como nadie hiciera caso de sus protestas, arrojó la batuta y dijo: «Vámonos, se acabó el ensayo». ¿Y cuál sería su asombro al llegar a la puerta y contemplar que los golpes procedían de una brigada municipal que estaba derribando el circo a toda prisa? Una novedad que divirtió mucho a los barceloneses de aquellos días fueron las cuadrillas de señoritas toreras que encabezaban las espadas Dolores Pretel y Ángela Pagès. Los concursos de sardanas seguían constituyendo el atractivo de las festividades. Pero un espectáculo nuevo, sorprendente, de imágenes en movimiento, que trajo en aquellos días un representante de los hermanos Lumière a la sala del fotógrafo Napoleón, constituyó la novedad artística de la década. Se exhiben las famosas cintas Salida de la fábrica Lumière de Lyon, Llegada de un tren, etcétera, etcétera. Barcelona acoge con extraordinario interés la llegada del cine, pero el nuevo espectáculo no ha conseguido borrar la tremenda impresión que han causado en los barceloneses unas bombas arrojadas en medio de una procesión, el 7 de junio de 1896, en la calle de Cambios Nuevos. Con este motivo fueron detenidos, juzgados y condenados diversos elementos del movimiento anarquista. Las insurrecciones de Cuba y Filipinas hacen del puerto barcelonés un hormiguero de hombres, pertrechos y material. Los muelles de la ciudad fueron testigo por estos años de multitud de adioses de soldados que marchaban a defender el honor de España en tierras de ultramar. Entre los bravos expedicionarios iba un teniente, José Millán Astray, que un cuarto de siglo más tarde fundaría la Legión extranjera. Junio de 1897, en la calle de Montesión número 3 bis y pasaje de los Patriarcas, se inaugura, gracias a la iniciativa de tres pintores, Utrillo, Rusiñol y Casas, una cervecería con el nombre de Els Quatre Gats. Este es el anuncio pintado por un artista malagueño establecido en la ciudad condal, Pablo Picasso, que acudía allí con Nonell y Canals. Este café estuvo unido desde entonces muy estrechamente a la vida artística de Barcelona, albergando durante muchos años reuniones y tertulias de artistas y escritores. En mayo de 1897 llega a Barcelona, procedente de Filipinas, el capitán general de aquellas islas, don Camilo Polavieja. Esta foto nos muestra la entrada del vapor Alfonso XII, donde viajaba en el puerto barcelonés. Y está el momento del desembarco. El heroico general Polavieja, una de las personalidades más destacadas de nuestra historia militar del XIX, recorre las calles barcelonesas en medio de la simpatía y la admiración populares. En 1897, un joven barcelonés, un hombre de 23 años, crea la cinematografía española. España fue filmada por primera vez en 1895 por Monsieur Premiot, un enviado de los hermanos Lumière. El primer español que hizo una película fue el aragonés Jimeno, pero el hombre que inició en España la industria cinematográfica fue Fructuoso Gelabert Badiella, hijo de Juan y de Lucía,
nacido el 15 de enero de 1874 en la localidad de Gracia, inmediata a la ciudad condal y después anexionada a ella. Fructuoso Gelabert realizó su primera película en agosto de 1897. La tituló Riña en un café. Desaparecida la cinta, el tema fue reproducido hace unos años con motivo de un homenaje al pionero de nuestro cine. Aquí la tienen ustedes. Gelabert era mecánico de cámaras fotográficas y cuando presenció la primera exhibición del invento de los hermanos Lumière en Barcelona, se apoderó de él un vivo deseo de consagrarse al naciente arte. El joven Gelabert se hizo constructor de cámaras tomavistas, como se decía entonces, operador, realizador, productor y hasta exhibidor. La figura de Fructuoso Gelabert, a la que no se ha hecho todavía la debida justicia, marca el comienzo de nuestra cinematografía y está unida a ella como miembro activo hasta 1928. Como los otros grandes fundadores de los demás países, dice Fernández Cuenca, Gelabert hubo de inventarlo todo por sí mismo, puesto que todo estaba por inventar. Sus anticipaciones, en muchos casos, resultan portentosas. Algunas iniciativas que después ganarían para productores o realizadores extranjeros fama universal deben ser realmente, en estricta honradez histórica, al animoso y entusiasta español, que mucho más hubiera hecho, y no fue poco lo que hizo, de haber vivido en ambiente favorable para la proliferación de sus trabajos y sobre todo de su ejemplo. En 1897 se celebró en Barcelona la exposición industrial que puso de manifiesto el alto grado alcanzado por la industria regional. He aquí un aspecto de la misma, concretamente la exposición de una fábrica de cervezas. ¿Cómo eran las mujeres barcelonesas de aquel final de siglo? Aquí las tienen ustedes en diversas fotografías de la época. Por ejemplo, llenando cántaros del estupendo agua de la fuente de Canaletas. En la playa, exhibiendo los últimos modelos de traje de baño. O resguardándose del sol en estos deliciosos asientos de mimbre. Aquí las tienen ustedes en la alegre rueda de una sardana en el Tibidabo. O exigiendo los derechos en una manifestación feminista. La mujer catalana fue siempre distinguida, esbelta y de andares airosos, como diría el poeta. La de finales del XIX era este retrato vivo. Lo mismo si pertenecía a la clase trabajadora. Barcelona fue la primera ciudad española que dio acceso a la mujer a algunas actividades reservadas tradicionalmente al hombre, o si estaba integrada en niveles sociales más elevados, como estas deliciosas muchachas que pasean por las Ramblas. Aquellas Ramblas inolvidables de los almacenes El Siglo, de los pájaros, de las flores. Aquellas Ramblas llenas de luz, de vida, que han llegado hasta nuestros días con el grato color de antaño, con el mismo sello y el aire entrañable del XIX. Junto a ella, en modestos tenderetes, los memorialistas del mercado de San José, escribiendo largas cartas a los analfabetos para los padres, los novios o los hijos lejanos. La Plaza Real, cuyas palmeras ya se han elevado del suelo como a la busca del aire, tratando de emerger por encima de las casas para huir del milagroso silencio y la paz del rincón. Barcelona se divierte contemplando a la bella Otero, que ya conocía desde 1888. Pasa los días festivos en los Hurtets de Montjuïc. Y ve cómo sube día a día la fama del ciclista Abadal. Un día, desde el escenario del Liceo y en plena representación, una cantante con la bandera española en la mano anuncia el comienzo de la guerra con los Estados Unidos. Estamos en Nueva York, 1898. Norteamérica se dispone a intervenir en Cuba. Esta es la escuadra que habría de enfrentarse con la del almirante Cervera.
Desde entonces se incrementa el envío de tropas a ultramar. El puerto de Barcelona es uno de los lugares por donde España se vuelca hacia los restos de su inmenso imperio de ayer. Las golondrinas vienen y van hacia los barcos de transporte llevando soldados vestidos de rayadillo. Son los Esteban Pedrell, los héroes innominados que pintan tan magistralmente Ricardo Fernández de la Reguera y Susana March en sus episodios. También llegan heridos y heridos, enfermos. Barcelona, siempre abierta a la llamada del dolor, al lamento de la patria herida, acude al puerto cada día con los medios a su alcance, y todo el mundo ofrece sus vehículos, sus brazos, sus palabras de aliento, sus frases de cariño y esperanza. Los donativos llegan a la Cruz Roja y a los hospitales con la tradicional generosidad catalana. Cuando el París alegre y bullicioso de diciembre de 1898, distraídamente, sin reparar en ello apenas, se convierte en escenario de la firma de un tratado que pone fin a la contienda, Barcelona, siempre patriótica y vibrante, siente en su carne el hondo dolor del desastre, quizás más intensamente que otras ciudades españolas, por haber sido espectadora continuada del agitar de los gorrillos cuarteleros y los pañuelos de las mujeres en los muelles de la Riva, y por tantas y tantas cosas que le tocó vivir y sufrir en aquellos días en que en la capital de Francia, ajena a nuestra tragedia, se reconocía al pie de un documento el cierre definitivo de un ciclo histórico sin precedentes en el mundo. Y Barcelona, la hermosa, la bella Barcelona que Verdaguer contempló sentada en la ladera de Montjuïc, a la falda de Montjuïc segura, mira hacia el mar, un mar que un día fue suyo a lo largo y a lo ancho, entristecida, con la vista perdida en las lejanías del horizonte, mientras cae la noche incierta del 98.